¿Qué sucede cuando el oscuro secreto de un médico respetado sale a la luz? El Dr. Henry Lawson es conocido por su habilidad y éxito, pero debajo de la superficie, su prejuicio ha costado a los pacientes la oportunidad de recibir la atención adecuada. Entra Sarah Collins, una agente encubierta del FBI decidida a exponerlo. Lo que comienza como una misión por la justicia rápidamente se convierte en algo más. Una confrontación de alto riesgo, una crisis de vida o muerte y un viaje inesperado hacia la redención. ¿Puede el Dr. Lawson cambiar o su pasado destruirá todo lo que ha construido? ¿La lucha de Sarah por la justicia creará un futuro más brillante para su comunidad y su hijo por nacer? Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, comente a continuación desde dónde está mirando y díganos si la gente realmente puede cambiar, y no olvide suscribirse para obtener más historias que lo harán pensar dos veces. El Dr. Henry Lawson caminaba por los pasillos del Hospital Crestwood. Sus zapatos lustrados resonaban en las baldosas blancas. El aire era fresco y llevaba el familiar aroma penetrante del antiséptico que hacía tiempo que había aprendido a asociar con el éxito y el control. A su alrededor, el hospital bullía de actividad. Los médicos consultaban en voz baja. Las enfermeras controlaban a los pacientes. El pitido distante del equipo de monitoreo. Crestwood fue uno de los mejores hospitales del estado, y el Dr. Lawson estaba orgulloso de ser su cirujano estrella cuando pasó junto a un grupo de enfermeras, captó fragmentos de su conversación. Un nuevo paciente de trauma en urgencias, un parto complicado en la sala de maternidad, apenas registró sus voces. Su enfoque ya en el día que tenía por delante. Su bata blanca estaba impecable y perfectamente planchada, un símbolo de su estatus, su reputación de intocable. Las enfermeras lo miraron, ofreciendo asentimientos educados, sus expresiones una mezcla de diferencia y un toque de aprensión. Estaba acostumbrado a eso, respetado, pero distante. El Dr. Lawson siempre había tenido cuidado de mantener esa distancia, era mejor así. Las conexiones personales, solo las cosas complicadas, hacían más difícil mantener las emociones fuera de su trabajo. Era un cirujano, un hombre que se enorgullecía de su precisión, su capacidad para mantenerse distante incluso frente a la vida y la muerte. Había construido su carrera sobre esa reputación, nunca vacilando, nunca dudando. Cuando entró en el salón de médicos, vio a la doctora Susan Patel, una cirujana más joven con una sonrisa brillante y una reputación de empatía que él consideraba una debilidad. Se acercó a él con un expediente de paciente en sus manos, su expresión seria. Dr. Lawson, empezó su voz teñida de preocupación, tenemos un paciente joven en urgencias. Terrell Brooks, 22 años, se queja de fuertes dolores en el pecho que se irradian a su brazo izquierdo. Podría ser grave, déjame ver el expediente, interrumpió Lawson tendiéndole la mano. Susan dudó antes de entregársela, viendo cómo sus agudos ojos escaneaban los detalles. Terrell Brooks, desempleado afroamericano, sintió que su labio se curvaba ligeramente, aunque mantuvo su expresión neutral. Probablemente solo un caso de ansiedad o alguna indigestión, dijo con desdén, devolviéndole el expediente. Dale un sedante y algunos antiácidos y mándalo en su camino. El Dr. Patel frunció el ceño mirando hacia urgencias. Pero Dr. Lawson, tiene antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, realmente creo que deberíamos hacerle un electrocardiograma solo para estar seguros. La mirada del Dr. Lawson se endureció, su voz se volvió gélida. Está cuestionando mi juicio, Dr. Patel, tenemos recursos limitados, y no tengo la intención de desperdiciarlos en cada joven que entra con dolor de estómago. Susan dudó, un destello de frustración cruzando su rostro, pero ella lo sabía mejor que discutir. Sí, Dr. Lawson, me encargaré de ello. Mientras se daba la vuelta y se iba, Lawson sintió una leve sensación de satisfacción. Había tomado la decisión correcta, como siempre hacía. No tenía sentido perder el tiempo en casos que no ameritaban su experiencia. Tenía una agenda llena, cirugías selectivas, consultas con pacientes que importaban, gente que podía pagar. Pero mientras caminaba de regreso a su oficina, una sombra de incomodidad permaneció en su mente. La descartó rápidamente, diciéndose a sí mismo que así era como funcionaban las cosas. Algunos pacientes merecían más de su tiempo que otros. Preparando la casa de Sarah temprano en la noche. La casa es pequeña pero acogedora, decorada con fotos familiares y artículos esenciales del bebé. Afuera el viento aúlla, trayendo el primer indicio del invierno. Sarah Collins estaba de pie en su cocina, una mano apoyada en su vientre hinchado, el otra revolviendo una olla de sopa en la estufa. El movimiento rítmico la calmaba, pero sus pensamientos estaban lejos del calor de su hogar. A los 6 meses de embarazo era muy consciente de cada cambio en su cuerpo, cada aleteo y patada, recordándole que pronto traería una nueva vida al mundo. Apagó la estufa y caminó hacia la sala de estar, acomodándose en el sofá desgastado. Una foto enmarcada en la mesa de café le llamó la atención, su madre sosteniéndola cuando era solo un bebé. La sonrisa de su madre era gentil, pero Sarah recordaba muy bien la lucha detrás de esa sonrisa. Mientras crecía, Sarah había visto a su madre luchar para obtener atención médica adecuada en un sistema que parecía diseñado para ignorarla. Como mujer negra, en un pueblo pequeño, los médicos habían ignorado a su madre y le dijeron que su dolor estaba en su cabeza, que estaba exagerando. Sarah todavía podía recordar las largas horas en las salas
De espera de la clínica, la tensión en la voz de su madre mientras trataba de explicar sus síntomas a los médicos, que nunca parecían escuchar la lucha de su madre, fue lo que llevó a Sarah a unirse al FBI. Ella había querido estar en posición de marcar una diferencia para llevar justicia a las personas que la necesitaban la mayoría, pero ahora con su propio hijo en camino, el peso de esa responsabilidad se sentía más pesado que nunca. Se frotó la barriga sintiendo el aleteo tranquilizador de los movimientos de su bebé. No te preocupes, pequeña, susurró. Me aseguraré de que crezcas en un mundo mejor que este, un mundo donde serás tratada de manera justa. Sonó su teléfono cortando el silencio. Era su supervisor, el agente Mark Thompson. Respondió con voz firme a pesar de la tensión que sentía crecer en su pecho. Dijo el agente Collins Thompson con tono enérgico: tengo una nueva tarea para ti. Hay un médico en el hospital Crestwood, el Dr. Henry Lawson. Hemos recibido múltiples quejas sobre él, particularmente de pacientes de color, negligencia, trato despectivo, algunas acusaciones de discriminación absoluta. La mano de Sarah se apretó en el teléfono. Había oído hablar del Dr. Lawson, un cirujano cardíaco muy respetado conocido por su precisión y habilidad, pero también había escuchado rumores sobre su parcialidad, susurros de familias que habían sido rechazadas sin atención. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó forzando su voz a permanecer tranquila. Necesitamos que te infiltres haciéndote pasar por un paciente, dijo Thompson. Necesitamos evidencia. Algo concreto que resista su reputación. Tiene amigos en lugares altos, así que tendremos que andar con cuidado. Sarah miró la foto de su madre otra vez, y luego bajó la mirada a su propia barriga en crecimiento. Este no era solo otro caso, era personal, era una oportunidad de enfrentar el tipo de prejuicio que había lastimado a su madre, y que un día podría lastimar a su hijo. Lo haré, dijo su voz llena de determinación. Lo que sea necesario. Sarah ajustó el cuello de su sencilla blusa de maternidad. Respirando profundamente mientras entraba al hospital Crestwood, se había preparado para este momento estudiando cada detalle de su historia de portada. Emily Parker, una madre primeriza nerviosa por su embarazo, pero mientras miraba a su alrededor al elegante y moderno hospital con sus relucientes pisos y paredes de vidrio, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Se acercó al mostrador de recepción donde una enfermera con una sonrisa educada le entregó un portapapeles. Bienvenida a Crestwood, señora Parker, el Dr. Lawson la verá en breve. Sarah forzó una sonrisa agarrando el portapapeles mientras llenaba el formulario de admisión. El acto de escribir su nombre falso se sintió surrealista, pero se recordó a sí misma por qué estaba aquí. Esto es para todas las personas que nunca recibió la atención que merecía, pensó mirando alrededor de la sala de espera. Es para mi bebé. Unos minutos después, la llevaron a la oficina del Dr. Lawson. La habitación era elegante con estantes de madera oscura, llenos de libros médicos, diplomas enmarcados, y fotografías del Dr. Lawson, estrechando la mano de varios dignatarios, senadores estatales, el alcalde, incluso un expresidente. Estaba claro que había cultivado una reputación no solo como cirujano, sino como un hombre que se movía en círculos poderosos. El Dr. Lawson apenas levantó la vista cuando ella entró. Sus ojos fijos en su historial. Era alto y elegantemente vestido, su bata blanca inmaculada, su cabello entrecano, estaba bien peinado, y su expresión era de profesionalismo distante. Señora Parker, es él, dijo finalmente, levantando la vista. Su tono era cortés pero impersonal, como si ya hubiera tomado una decisión sobre ella antes de que ella siquiera hubiera hablado. ¿Cuál parece ser el problema? Sarah se sentó frente a él tratando de mantener su expresión neutral. He estado sintiendo mucha incomodidad últimamente, doctor. Es mi primer embarazo y solo estoy preocupada. Quiero asegurarme de que todo esté bien. Los ojos del Dr. Lawson la recorrieron deteniéndose un momento en su tono de piel antes de regresar al historial. Su sonrisa era delgada, casi condescendiente. Estoy seguro de que no es nada serio. Dolores y molestias normales del embarazo, nada de qué preocuparse. Sarah mantuvo su tono ligero incluso cuando la ira hervía a fuego lento debajo de la superficie. Esperaba que pudieras hacer algunas pruebas solo para estar seguro. Escuché que la presión arterial alta puede ser peligrosa durante el embarazo y me gustaría estar seguro. El Dr. Lawson dejó escapar un suspiro exasperado y se reclinó en su silla. Señora Parker, las mujeres han estado teniendo bebés durante miles de años. Un poco de incomodidad es perfectamente normal. Si estás realmente preocupada, puedes programar algunas pruebas con la enfermera al salir, pero te aseguro no es necesario. Se puso de pie claramente desestimándola y Sarah luchó por mantener la frustración fuera de su voz. Gracias por su tiempo, Dr. Lon, lo pensaré. Mientras salía de su oficina vislumbró su expresión satisfecha reflejada en la puerta de vidrio, como si acabara de descartar un problema insignificante. Se obligó a seguir caminando, sus manos apretadas fuertemente alrededor de su bolso.
No se librará de mí tan fácilmente, Dr. Lawson, pensó mientras se dirigía por el pasillo. Me verá de nuevo, y la próxima vez tendré todas las tarjetas. Sarah se sentó en su oficina temporal en la sede de campo del FBI, rodeada de pilas de archivos de pacientes y notas escritas a mano. La tenue luz de la lámpara del escritorio proyectaba largas sombras en la habitación, haciendo que el espacio se sintiera más pequeño, más sofocante. El peso de la historia que había leído la presionaba cada una. Un recordatorio de las vidas que habían sido descartadas, descuidadas. Tomó el archivo etiquetado como María Hernández y hoje, o con acento agudo, las páginas, hojeando las notas que había tomado. María había sido una de las primeras pacientes en presentarse ante una joven madre que había perdido a su bebé después de que el Dr. Lawson desestimara sus síntomas como molestias normales del embarazo. Sarah conoció a María en un pequeño café en las afueras de la ciudad, eligiendo un rincón tranquilo donde no las escucharan. María se sentó frente a ella haciendo sonar sus manos nerviosamente. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, su rostro demacrado por el cansancio. Él apenas me miró, María dijo, su voz quebrada mientras hablaba. Le dije que tenía dolor, que algo no se sentía bien. Él solo sonrió y dijo que todo estaba en mi cabeza, que estaba exagerando. Para cuando otro médico me vio ya era demasiado tarde. La voz de María se quebró y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Sarah se estiró sobre la mesa colocando una mano reconfortante en el brazo de María. Lo siento mucho, María. No puedo imaginar lo difícil que ha sido esto para ti, dijo Sarah suavemente, pero tu historia es importante, nos ayudará a asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. María levantó la vista, sus ojos llenos de esperanza desesperada. ¿De verdad crees que hará una diferencia? ¿Crees que alguna vez tendrá que pagar por lo que hizo? Sarah se tragó el nudo en la garganta, obligándose a sonar segura. Sí, te lo prometo, María, vamos a hacerlo responsable. Pero mientras caminaba de regreso a su auto esa noche, sus propias dudas la asintieron. Pensó en su propio hijo no nacido, sobre el mundo que heredarían. Sabía que personas como el Dr. Lawson tenían amigos poderosos, que la justicia no siempre estaba garantizada, pero también sabía que no podía rendirse. El Dr. Lawson estaba nervioso y no le gustaba. Había notado que Emily Parker, su nueva paciente, pasaba mucho tiempo en el hospital, demasiado tiempo. Parecía que cada vez que doblaba una esquina ella estaba charlando con una enfermera o rondando la sala de emergencias. Se encontró observándola más de cerca, preguntándose qué estaba haciendo. Había parecido tan mansa, tan modesta durante su cita, pero ahora no estaba tan seguro. Comenzó a hacer sus propias preguntas, hablando con las enfermeras, tratando de reconstruir por qué seguía regresando. La señora Parker ha estado haciendo muchas preguntas sobre ti. La enfermera Linda, una mujer mayor que había trabajado en Crestwood durante años, mencionó una tarde que quería saber sobre tu horario, tus otros pacientes. Pensé que era un poco extraño. El Dr. Lawson forzó una risa tratando de ocultar su inquietud. Probablemente sea solo una madre primeriza nerviosa, tienden a obsesionarse con estas cosas, pero las palabras de Linda permanecieron en su mente mucho después de que terminó su conversación. Él sabía que había más que eso, y cuando pasó junto a Emily Parker, o quien fuera que fuera en el pasillo esa tarde, no pudo evitar la sensación de que estaba escondiendo algo. Sarah notó su creciente sospecha, la forma en que su mirada se detuvo en ella cuando se cruzaron en los pasillos. Ella sabía que se estaba quedando sin tiempo. Sus conversaciones con el personal habían arrojado información útil, testimonios de prueba de otros pacientes, indicios de registros alterados, pero aún no era suficiente. Necesitaba más, y lo necesitaba pronto. De regreso en su oficina temporal, extendió el archivo que había recopilado. Tyrell Brooks, Maria Hernández, James Wright, cada nombre representaba una vida impactada por la negligencia del Dr. Lawson. Podía sentir la presión aumentando, el peso de sus historias presionando sus hombros un poco más, pensó, sus manos temblaban mientras ordenaba la evidencia. Ya casi estoy ahí. El Dr. Lawson se sentó en su escritorio distraídamente, girando un bolígrafo dorado entre sus dedos. Afuera, la nieve se arremolinaba contra los cristales de la ventana, convirtiendo el césped bien cuidado del hospital en un lienzo blanco en blanco. Miró el reloj y notó la hora en que Emily Parker debía tener su cita de seguimiento en solo unos minutos. Recordó su insistencia en pruebas adicionales, las preguntas ansiosas que había hecho. Algo sobre ella lo había inquietado, aunque no podía precisar exactamente qué. Un golpe sonó en la puerta y la voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Dr. Lawson, su hora de las 3:30 está aquí, hágala pasar, respondió, forzando su voz a permanecer firme. La puerta se abrió y Sarah entró. Se veía diferente, sus hombros cuadrados, su barbilla levantada, no había rastro de la energía nerviosa que había mostrado antes. El Dr. Lawson sintió un destello de inquietud. Dejó su bolígrafo, cruzó las manos sobre el escritorio frente a él. Señora Parker, dijo inclinándose hacia atrás en su silla, ¿cuál parece ser el problema? Esta vez Sarah no respondió inmediatamente. En lugar de eso, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño porta-credencial de cuero. Con un chasquido, lo abrió revelando sus credenciales del FBI. En realidad, doctora Lawson, mi nombre es Sarah Collins. Soy un agente del FBI, y lo he estado investigando durante los últimos 2 meses. Las palabras parecían flotar en el aire entre ellos, tan frías
Frías e inflexibles como el viento invernal afuera, el doctor Lawson miró la placa, su mente corría para ponerse al día con lo que ella estaba diciendo. ¿Qué diablos es esto?, exigió, pero su voz vaciló, traicionando el miedo que se enroscaba en su pecho. La expresión de Sarah era de acero, sus ojos se clavaron en los de él. Esta es una investigación sobre sus prácticas discriminatorias, doctor. Tenemos múltiples testimonios de antiguos pacientes, casos que desestimó, síntomas que ignoró. He reunido suficiente evidencia para sugerir un patrón de negligencia y discriminación, y enfrenta graves consecuencias. Las manos del doctor Lawson se apretaron en puños, sus nudillos se pusieron blancos, se levantó de su silla elevándose sobre Sarah, su rostro enrojecido por la ira. No tienes idea de con quién estás tratando. Tengo amigos en esta ciudad, gente que no mirará amablemente, con algún agente del FBI que intenta arruinar mi carrera, una llamada telefónica, y te irás de este caso antes de que te dé cuenta. Pero Sarah no se inmutó, se mantuvo firme y enfrentó su furia con tranquila determinación. Tal vez tengas amigos, el doctor Lawson, pero tengo algo más fuerte, evidencia. He alterado registros médicos, testimonios de pacientes, y suficiente documentación para asegurarme de que esta investigación funcione. La boca del doctor Lawson se abrió y cerró, su mente luchando por procesar el alcance de lo que ella estaba diciendo. Durante años, había operado bajo el supuesto de que era intocable, que su reputación lo protegería de muchas consecuencias, pero ahora, frente a la realidad de lo que Sarah había descubierto, sintió que esa fachada cuidadosamente construida comenzaba a agrietarse. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente su voz. Apenas por encima de un susurro. Era una pregunta que nunca había imaginado que haría, una pregunta que sabía amarga en su lengua. La expresión de Sarah se suavizó ligeramente aunque su resolución permaneció inquebrantable. Quiero que haga las paces, doctor Lawson. Tiene una opción: o enfrentar las consecuencias de sus acciones en la corte, o comenzar a hacer las cosas bien devolviendo a la comunidad que ha descuidado. Deslizó una carpeta sobre su escritorio llena de documentos que describían las condiciones de su propuesta: servicio comunitario en el orfanato Bright Future, atención médica gratuita para aquellos que no podían pagarla y una donación sustancial para apoyar clínicas con fondos insuficientes. El doctor Lawson miró fijamente la carpeta sintiendo una oleada de resentimiento subir por su pecho. Quería negarse a echarla a ella y a su evidencia de su oficina, pero podía ver en sus ojos que no daría marcha atrás. Pensó en los artículos que aparecerían en los periódicos, los susurros entre sus colegas, la vergüenza que lo seguiría como una sombra. Finalmente cogió la carpeta sintiendo el peso de la misma en sus manos. Bien, dijo con los dientes apretados, lo haré, pero no piense ni por un segundo que estoy haciendo esto porque creo en tu cruzada. La expresión de Sarah permaneció impasible, pero un destello de alivio cruzó sus ojos. No importa por qué lo estás haciendo, doctor, solo que lo hagas más tarde. Esa noche Sarah se sentó en su sala de estar con las manos descansando protectoramente sobre su vientre mientras hablaba con el agente Thompson por teléfono. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar las ventanas, pero adentro la casa estaba cálida, llena del aroma a pino del pequeño árbol de Navidad que habían colocado en la esquina, así que él estuvo de acuerdo. La voz de Thompson crujió a través del borde de la línea con escepticismo. Lo hizo. Sarah respondió moviéndose para ponerse más cómodo en el sofá, pero no está contento con eso. Lo ve como una forma de proteger su reputación, no como una oportunidad de redención. Thompson suspiró. Espero que sepas lo que estás haciendo, Sarah. A la gente como Lawson no cambian fácilmente. Si él piensa que estás tratando de arruinar su vida, podría dificultarte las cosas. Sarah miró la pequeña cuna en la esquina, sus pensamientos vagando hacia su hijo por nacer. Lo sé, pero tenía que darle la oportunidad. Tal vez lo haga. Nos sorprende. Cuando ella terminó la llamada se reclinó. El cansancio se instaló en sus huesos. Había sabido desde el principio que esto no sería fácil, pero se aferró a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, el doctor Lawson podría convertirse en un mejor hombre. Al otro lado de la ciudad, el doctor Lawson caminaba por los pisos de mármol de su mansión, sus pensamientos un torbellino de ira y vergüenza. Su hogar era un testimonio de su éxito. Arte barato. En las paredes, muebles antiguos, una vista del horizonte de la ciudad desde las ventanas del piso al techo, pero esta noche la casa se sentía vacía, su silencio presionando sobre él como un peso. Se sirvió un vaso de whisky, el líquido ámbar arremolinándose en el vaso de cristal. Tomó un largo sorbo, pero no hizo nada para calmar la ansiedad que ardía en su pecho. Pensó en la carpeta que Sarah le había dado, las condiciones que había aceptado de mala gana: ser voluntario en un orfanato en ruinas, dar atención gratuita a pacientes que no podían pagarle. Estaba por debajo de él, un insulto a sus años de duro trabajo. Ella no entiende, pensó amargamente, ella no sabe lo que es luchar por todo para construir una reputación que no se puede tocar. Pero incluso mientras lo intentaba para justificar su enojo, una pequeña voz susurró en el fondo de su mente, recordándole los rostros de los pacientes que había despedido. Del miedo silencioso en sus ojos, apartó el pensamiento, concentrándose en cambio en él fuego frío del resentimiento que ardía en su pecho. Pero mientras la noche avanzaba, su bravuconería vaciló, dejando solo una sensación hueca de inquietud. Sabía que no tenía más opción que seguir adelante con las demandas de Sarah, pero la idea de enfrentar a esos niños, de ver las consecuencias de su negligencia de cerca, hizo que su estómago se revolviera de pavor. Con un último suspiro,
De frustración tomó su teléfono y marcó el número de Sara. Ella respondió al segundo timbre, su voz tranquila. A pesar de lo tarde de la hora lo haré, dijo las palabras amargas en su lengua. Seré voluntario en el orfanato, pero no esperes que lo disfrute. La respuesta de Sara fue firme e inquebrantable. Solo preséntese, Dr. Lawson, el resto seguirá brillante. El futuro orfanato se encontraba en el borde de un vecindario que el tiempo parecía haber olvidado. Los edificios eran viejos y desgastados, su pintura estaba descolorida, los alféizares de las ventanas estaban desconchados, las aceras estaban agrietadas, llenas de obstinados parches de hielo que se negaban a derretirse incluso bajo el pálido sol de invierno. El Dr. Lawson se detuvo frente al orfanato, su sedán de lujo parecía fuera de lugar entre los autos maltratados y las bicicletas oxidadas que bordeaban la calle. Salió del auto y se ajustó el abrigo para protegerse del viento cortante. El orfanato se alzaba ante él, un edificio de ladrillo desgastado con letras descoloridas que deletreaban su nombre sobre la puerta. Podía escuchar los débiles sonidos de las risas de los niños desde algún lugar del interior mezclándose con el zumbido distante del tráfico mientras se acercaba a la entrada. Una mujer robusta con una sonrisa cálida salió a saludarlo. La hermana Evelyn Matthews estaba vestida con un cardigan sencillo, su cabello gris recogido en un moño ordenado, su rostro estaba surcado por la edad, pero sus ojos tenían una amabilidad que hizo que el Dr. Lawson se sintiera incómodo. Dr. Lawson, gracias por venir, dijo, extendiendo su mano, estamos muy agradecidos de tenerlo aquí. Los niños no suelen tener acceso a una atención médica adecuada. Se obligó a tomar su mano y le dio un breve apretón antes de soltarla. Acabemos con esto de una vez, respondió su tono curt. ¿Dónde me necesitas, hermana? La sonrisa de Evelyn vaciló un poco, pero lo dejó entrar sin hacer comentarios. El orfanato era un marcado contraste con los elegantes y modernos pasillos del Hospital Crestwood. Los pisos estaban rayados, la pintura se estaba descascarando de las paredes, pero había una sensación de calidez en el aire, una sensación de hogar que hizo que el Dr. Lawson se moviera incómodo con su bata blanca almidonada. Instaló una clínica improvisada en la sala de recreación usando una mesa plegable como área de examen. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos mientras desempacaba su estetoscopio, su manguito de presión arterial, los guantes esterilizados que se ponía con precisión practicada. Su curiosidad era palpable mezclada con un dejo de cansancio. El primer paciente era un niño pequeño con tos persistente. El Dr. Lawson escuchó su respiración con una expresión distante, recetó rápidamente algunos medicamentos básicos, hizo los movimientos sin mirar apenas la cara del niño. Mientras seguía adelante, para el siguiente paciente no podía quitarse la sensación de que estaba fuera de lugar, de que no pertenecía allí. Una niña pequeña con dolor de estómago estaba al lado, sus rizos oscuros enmarcaban un rostro demasiado solemne para su edad. Mientras el Dr. Lawson la examinaba, se estremeció ante su toque, sus ojos se lanzaron hacia la hermana Evelyn, que rondaba cerca. ¿Es malo? Hermana Evelyn, susurró, su voz apenas audible. Hermana, la hermana Evelyn sonrió y le dio unas palmaditas suaves en el hombro a la niña. No, cariño, Eun está aquí para ayudar. El Dr. Lawson sintió una punzada de incomodidad ante la pregunta de la niña, pero la enterró debajo de su habitual desapego. Sheik estará bien, es solo una pequeña molestia, dijo rápidamente, garabateando una nota en el gráfico antes de seguir adelante. A medida que avanzaba el día, la sensación de malestar se profundizó, trató rasguño tras rasguño, escuchó las descripciones vacilantes de los niños de sus síntomas mientras mantenía la mirada apartada de sus ojos curiosos. Podía escuchar sus susurros mientras trabajaba, sus voces apagadas que llevaban preguntas sobre el extraño de la bata blanca. Para cuando terminó estaba exhausto, sus manos rígidas por el frío y la tensión desconocida de tratar con pacientes fuera del ambiente estéril del hospital. Se frotó las manos en el pequeño baño del personal mirando su reflejo en el espejo rayado. Parecía mayor de lo que recordaba, cansado, agotado. Mientras se dirigía a la puerta, la hermana Evelyn se le acercó con las manos entrelazadas frente a ella. Gracias por su tiempo hoy, Dr. Lawson, dijo, su voz cálida pero teñida de algo que no pudo identificar. Los niños estaban un poco nerviosos, pero creo que apreciaron tenerlo aquí. El Dr. Lawson forzó una sonrisa tensa. Solo estoy cumpliendo con mi obligación, hermana. La hermana Evelyn asintió, pero lo estudió con una expresión pensativa, como si viera algo en él que ni siquiera él podía reconocer. Espero que regreses, dijo suavemente. A veces encontramos lo que necesitamos en los lugares más inesperados. Se fue sin responder. Sus palabras persistieron en su mente mientras conducía de regreso a través de la nieve, calles cubiertas. Se dijo a sí mismo que no le importaba lo que los niños pensaran de él, que esto era solo un inconveniente temporal, pero el recuerdo de la temerosa pregunta de la niña lo molestaba, negándose a ser dejado de lado. La llamada llegó justo después de medianoche. El Dr. Lawson estaba acostado en la cama mirando el techo oscuro, su mente repasaba los eventos del día. Acababa de comenzar a caer en un sueño intranquilo cuando sonó el teléfono, su tono estridente, cortando el silencio. Buscó a tientas el receptor, irritación aguda en su voz cuando respondió. ¿Qué es? Era la hermana Evelyn.
Su voz delgada y temblorosa. Dr. Lawson, es Marcus, uno de los chicos que vio hoy. Su asma está actuando, y no tenemos el equipo para ayudarlo. Creo que está empeorando. El Dr. Lawson se sentó. Los últimos restos de sueño desaparecieron mientras la adrenalina aumentaba a través de él. Recordó a Marcus, un niño delgado con grandes ojos asustados. Estaré allí en 20 minutos, dijo, agarrando su abrigo mientras colgaba el teléfono. El viaje por las calles cubiertas de nieve fue traicionero. El viento aullando alrededor de su auto mientras navegaba por los caminos helados, llegó al orfanato con un patinazo, apenas deteniéndose para agarrar su bolso antes de apresurarse dentro. La vista que lo saludó le envió una sacudida de miedo a través del pecho. Marcus estaba acurrucado en un catre, su respiración era entrecortada, su rostro pálido por la tensión. La hermana Evelyn flotaba cerca, sus manos revoloteaban. Con pánico, he intentado todo lo que sé, pero no mejora. Por favor, Dr. Lawson, tiene que ayudarlo. El Dr. Lawson se arrodilló junto al niño, su mente se concentró, sacó un inhalador y un tanque de oxígeno portátil de su bolso, administró la medicación con cuidadosa precisión, monitoreó los signos vitales de Marcus, ajustó el flujo de oxígeno. Sus manos se movieron con una velocidad practicada que arrugó la inquietud en su pecho. Los minutos se convirtieron en horas mientras luchaba por estabilizar la respiración del niño afuera. La tormenta de nieve azotaba el viento golpeando las ventanas con una furia implacable. En el interior, el aire estaba denso de tensión, cada respiración trabajosa, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Finalmente, la respiración de Marcus comenzó a aliviarse, su pecho subía y bajaba con un ritmo más uniforme. Su rostro, una vez se retorció por el miedo, se relajó en un sueño tranquilo. El Dr. Lawson se sentó sobre sus talones sintiendo la tensión drenarse de sus hombros. Las manos de la hermana Evelyn se juntaron en alivio, las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, susurró su voz espesa de emoción. Gracias por salvarlo. El Dr. Lawson miró a Marcus, sintiendo una extraña sensación familiar en su pecho, algo que no era orgullo sino un sentimiento más tranquilo y frágil. Rápidamente lo apartó diciéndose a sí mismo que solo había hecho lo que cualquier médico hubiera hecho, pero mientras conducía a casa por las calles cubiertas de nieve, el recuerdo de la pequeña mano temblorosa de Marcus agarrando la suya permaneció en su mente, negándose a ser despedido. El Dr. Lawson regresó al orfanato a la mañana siguiente exhausto pero decidido a cumplir con sus deberes. Se dijo a sí mismo que estaba haciendo esto para cumplir con los términos del trato de Sarah, pero un nuevo sentido de obligación tiró de él, un sentimiento que se negó a nombrar. Cuando entró en la sala de recreación encontró a Marcus jugando con un pequeño grupo de niños, sus mejillas sonrojadas de color, su risa sonando out. La hermana Evelyn lo recibió en la puerta, su expresión suavizándose cuando ella captó su mirada. Buenos días, Dr. Lawson, ha vuelto antes de lo esperado. Lawson ajustó la correa de su maletín médico, evitando la G. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pensé en empezar, hermana. La sonrisa de Evelyn se profundizó, sus ojos arrugándose con algo así como orgullo. Los niños estaban hablando de ti esta mañana. Marcus dijo que te quedaste con él toda la noche. Lawson se erizó encogiéndose de hombros ante el cumplido. Hice lo que tenía que hacer, eso es todo. Pero mientras la seguía por el pasillo, pasando por paredes llenas de dibujos a crayón y pintura desconchada, sintió una punzada de algo desconocido, una sensación de conexión. Por pequeñas que fueran las paredes del orfanato, parecían contener recuerdos de resiliencia y supervivencia, recuerdos que contrastaban marcadamente con los pasillos estériles impersonales del Hospital Crestwood. Pasó el día tratando a los niños, escuchando sus pequeñas quejas, rasguños y moretones, dolorido gargantas y dolores de cabeza. Se encontró escuchando más atentamente sus historias, notando las tímidas sonrisas que se extendían por sus rostros cuando ofrecía una palabra amable o una suave reafirmación. Era un marcado contraste con su habitual actitud enérgica y distante. En Crestwood, mientras examinaba a Jaden, un niño de 7 años con una tos persistente, el niño lo miró con ojos muy abiertos y curiosos. ¿Por qué tienes un auto lujoso? Dr. Henry, Jaden preguntó con voz pequeña. ¿Eres como un doctor superhéroe? El Dr. Lawson se congeló sorprendido por la inocente pregunta. Por un momento no supo cómo responder. Solo soy un doctor, Jaden, dijo finalmente, su voz inusualmente suave. Solo estoy aquí para ayudar. Jaden asintió como si esta respuesta tuviera mucho sentido, pero la pregunta permaneció en la mente de Lawson mucho después de que el niño saliera corriendo para unirse a sus amigos. Mientras la tarde se extendía hasta la noche, se encontró pensando en las elecciones que había hecho a lo largo de los años. La forma en que una vez había creído que el estatus y la riqueza eran las únicas medidas de éxito. Mientras empacaba sus cosas al final del día, la hermana Evelyn se le acercó, mirada pensativa en sus ojos. Ya sabes, Dr. Lawson, comenzó, su tono gentil, a veces encontramos nuestro propósito en los lugares que menos esperamos. Lawson vaciló sintiendo una oleada de actitud defensiva subir por su pecho. No busco un propósito, hermana, solo hago lo que es necesario, hermana. La sonrisa de Evelyn permaneció, pero sus ojos sabían, por supuesto, pero a veces lo que es necesario se convierte en algo más. El Dr. Lawson regresó al Hospital Crestwood al día siguiente, decidido a sacar el orfanato de su mente y concentrarse en su trabajo, pero
Mientras se lavaba para la cirugía, el recuerdo de la pequeña mano de Marcus agarrando la suya permaneció como un invitado no deseado, haciendo más difícil encontrar el enfoque nítido del que se enorgullecía la doctora. Susan Patel entró al quirófano mirando a Lawson con una expresión vagamente perpleja. Había escuchado los rumores susurros sobre su repentina participación en el orfanato, la sorprendente decisión de asumir el servicio comunitario. No pudo evitar notar la tensión en su postura, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la máscara, luciendo distraído. «Uy, Dr. Lawson», comentó manteniendo su tono ligero, pero investigando todo bien. La respuesta de Lawson fue entrecortada. Su voz tenía un tono defensivo. «Estoy bien, Dr. Patel, hagamos esto», pero a medida que avanzaba la cirugía, a Lawson le resultaba más difícil ignorar el peso de sus propios pensamientos. Sus manos se movían con su precisión habitual, pero su mente se desvió hacia los rostros de los niños que había tratado en el orfanato, hacia la forma en que lo habían mirado con una confianza que sabía que no se había ganado después del procedimiento. Regresó a su oficina y cerró la puerta detrás de él con más fuerza de la necesaria. Se hundió en su silla sintiendo la presión familiar de la duda presionando contra su pecho durante años. Había construido un muro a su alrededor, frío e impenetrable, diseñado para mantener a raya las emociones, pero ahora se estaban formando grietas en ese muro, dejando entrar una avalancha de preguntas que no estaba listo para enfrentar mientras se sentaba en el silencio de su oficina. Sus pensamientos se dirigieron a Sarah Collins. Recordó la feroz determinación en sus ojos cuando lo confrontó, el tranquilo robo en su voz cuando exigió responsabilidades. La había descartado como moralista, pero ahora se preguntaba si había más en ella de lo que se había dado cuenta. ¿Qué ve ella en esos niños? Se preguntó por qué ella se preocupa tanto por la gente que ni siquiera conoce. El pensamiento lo hizo sentir incómodo y lo apartó con el ceño fruncido. Él no era como ella, no necesitaba justificar sus acciones con ideales elevados, tenía su propia manera de hacer la diferencia, una que no requería sentimentalismo o apego. Pero incluso cuando trató de convencerse a sí mismo, la duda permaneció carcomiendo los bordes de su resolución. Sarah se sentó en su sofá acunando una taza de té en sus manos mientras revisaba las últimas notas de su investigación. Le dolía la espalda y sus tobillos estaban hinchados por la tensión del embarazo, pero ignoró la incomodidad concentrándose en la tarea en cuestión. Había reunido suficiente evidencia para presentar un caso sólido contra el Dr. Lawson, más que suficiente para justificar llevarlo a la corte, pero cuando miró las fotografías de los registros de los pacientes, las copias descoloridas de los testimonios, se encontró pensando en el cambio inesperado que había visto en el Dr. Lawson durante su tiempo en el orfanato. Había mantenido la distancia durante sus visitas, observando desde el margen mientras interactuaba con los niños, pero no podía negar que parecía diferente. ¿Es real?, se preguntó, ¿o solo está tratando de salvar su propio pellejo? El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Se puso de pie con dificultad, haciendo una mueca de dolor mientras caminaba hacia la puerta principal. Cuando la abrió, se sorprendió al encontrar al Dr. Lawson de pie en su porche, luciendo inusualmente inseguro. Sostenía un ramo de flores de invierno, margaritas y ramas de pino, envueltas en un simple papel marrón. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Su tono era más brusco de lo que pretendía. Lawson se aclaró la garganta cambiando su peso. Torpemente. Escuché que estabas pasando por un momento difícil con tu embarazo, pensé. Bueno, pensé que esto podría ayudar. Sarah lo miró fijamente. Su sorpresa rápidamente dio paso a la sospecha. ¿Por qué te importa? Lawson vaciló y luego se encogió de hombros. Un destello de frustración cruzó su rostro. No lo sé, tal vez estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. O tal vez solo quería hacer algo decente por una vez. Tómalo como quieras. Por un momento permanecieron en intenso silencio. Él la miró viendo la confianza en sus ojos, la creencia de que podía mejorar las cosas. Sí, Tina, dijo su voz áspera por la emoción, vas a estar bien. Prometo que no sabía si lo creía, pero sabía que haría todo lo que estuviera en su poder para que fuera verdad. Cuando finalmente llegara la mañana, lo peor de la fiebre había pasado. Los niños estaban débiles, pero su respiración era más fácil, sus caras más frescas al tacto. La hermana Evelyn lloró de alivio agarrando la mano de Lawson, como si fuera un salvavidas. Gracias, Dr. Lawson, susurró. Usted lo salvó. Lawson miró a su alrededor en la habitación llena de niños cansados, pero en recuperación, y por primera vez se permitió creer que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a cambiar. El pensamiento era aterrador y estimulante a la vez, un rayo de luz atravesando la oscuridad que había llevado durante tanto tiempo. El Dr. Lawson llegó al orfanato en una mañana fría que contenía la promesa de la primavera. Lo peor del brote de gripe había pasado y, aunque los niños todavía se estaban recuperando, la atmósfera en el orfanato se sentía más ligera, llena de cautelosa esperanza. Mientras caminaba adentro, vio a Marcus y Jaden jugando con un balón de fútbol desgastado, su risa haciendo eco en el aire. La hermana Evelyn lo saludó en la entrada, su rostro cansado pero sonriente. Es bueno verlo, Dr. Lawson. Los niños han estado preguntando acerca
De T. Lawson ajustó la correa de su bolso médico sintiendo el peso del cansancio asentarse en sus huesos, apenas había dormido en días, pero el alivio de saber que lo peor había pasado le dio la fuerza para devolverle la sonrisa. ¿Cómo están aguantando mejor gracias a ti?, dijo la hermana Evelyn, sus ojos llenándose de calidez. No creo que lo hubiéramos logrado sin tu ayuda. Lawson sintió una extraña opresión en el pecho, un nudo de emoción que luchó por poner en palabras. Había pasado tanto tiempo manteniéndose a distancia, convenciéndose de que era intocable, pero aquí rodeado de estos niños que habían llegado a depender de él, no podía ignorar la tranquila satisfacción que venía de saber que había hecho una diferencia mientras se movía por el orfanato revisando a los niños. Notó pequeños cambios en su comportamiento, los saludaban con sonrisas, ansiosos por mostrarle sus últimos dibujos o compartir historias sobre sus sueños. Incluso Tina, que se había aferrado al lado de la hermana Evelyn durante sus primeras visitas, ahora se acercó para tomar su mano. Su rostro se iluminó al verlo más tarde ese día. Mientras se preparaba para irse, Jaden corrió hacia él agarrando un trozo de papel arrugado en su pequeña mano. Doctor Henry, mira lo que hice para ti. Lawson tomó el papel y lo desdobló para revelar un dibujo infantil de él y los niños jugando en el patio bajo un sol amarillo brillante. Sobre las figuras con letra temblorosa Jaden había escrito: gracias Dr. Henry. Por un momento Lawson no pudo hablar, miró el dibujo sintiendo un nudo en la garganta, su visión se nubló en los bordes. Gracias Jaden, dijo suavemente alborotando el cabello del niño, me quedo con esto. Mientras caminaba de regreso a su auto, el dibujo guardado de forma segura en su bolsillo, se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía. Estaba buscando un sentido de conexión, un propósito más allá de los confines estériles de su antigua vida. No era fácil admitirlo, ni siquiera para sí mismo, pero sabía que el orfanato y sus niños lo habían cambiado de maneras que ya no podía ignorar. El Dr. Lawson estaba de pie a la cabeza de la mesa de la sala de juntas frente a un semicírculo de ejecutivos del hospital y jefes de departamento. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas de los logros pasados de Crestwood, celebraciones de recaudaciones de fondos, exitosas asociaciones con políticos influyentes, premios que habían cimentado la reputación del hospital como uno de los mejores del estado. Pero hoy el estado de ánimo en la sala estaba lejos de ser festivo. El Dr. Jameson, un cirujano senior con cabello entrecano y reputación de opiniones conservadoras, se inclinó hacia adelante, su expresión escéptica. Henry, siempre has sido un hombre práctico, dijo, su tono cuidadosamente neutral. No entiendo por qué estás presionando por estos cambios, clínicas gratuitas. Aire frío arremolinándose entre ellos. Entonces Sarah suspiró y tomó las flores. Su expresión se suavizó solo una fracción. Gracias Dr. Lawson, pero no voy a dejar que te vayas solo porque estás tratando de ser amable. Los labios de Lawson se torcieron en una leve sonrisa sin humor. No esperaría que lo hicieras, agente Collins. El centro comunitario estaba lleno, cada asiento lleno de caras preocupadas y ojos curiosos. La reunión del ayuntamiento había sido convocada para discutir las nuevas iniciativas que el Hospital Crestwood estaba proponiendo: clínicas gratuitas, programas de extensión, capacitación en sensibilidad cultural. Pero cuando el Dr. Lawson tomó su lugar al frente de la sala, pudo sentir el escepticismo en el aire, el peso de años de desconfianza sobre él. Sarah se quedó atrás con los brazos cruzados sobre su vientre, mirando cómo Lawson ajustaba el micrófono y se aclaraba la garganta. Ella sabía que esta reunión era una prueba crucial, tanto para la sinceridad de Lawson como para la voluntad de la comunidad de creer en su redención. Gracias por venir, Lawson, comenzó su voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Estoy aquí hoy porque he visto de primera mano cómo nuestro sistema de atención médica le falla a demasiadas personas. Es hora de que cambiemos eso. Un murmullo se extendió por la multitud y una mano se levantó desde atrás. Angela Williams, una mujer de mediana edad con una expresión feroz, se levantó hasta los pies. Sarah la reconoció. Había sido una de las pacientes que le había hablado sobre la negligencia de Lawson hace años. ¿Cómo sabemos que no estás haciendo esto solo para cubrir tus propios errores?, Angela exigió, su voz resonando en la habitación. Has ignorado a personas como nosotros durante años, Dr. Lawson. ¿Por qué deberíamos creer que has cambiado? Lawson vaciló sintiendo el peso de cada mirada escéptica en la habitación. Pensó en los niños del orfanato, la calidez de la sonrisa de Marcus, la confianza que había visto en sus ojos. Pensó en Sarah, su implacable determinación de responsabilizarlo, y por primera vez habló sin ensayar sus palabras, sin esconderse detrás de la armadura del profesionalismo. No puedo borrar lo que he hecho, dijo en voz baja, encontrando la mirada de Angela de frente. Cometí errores graves, no puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar arreglar las cosas. Ahora sé que no merezco tu confianza, pero estoy dispuesta a ganármela, y la expresión de Angela se suavizó. Pero la duda todavía ensombrecía sus ojos. No es suficiente decir que has cambiado, doctor, tienes que demostrarlo. Lawson asintió con la cabeza, el peso de sus palabras se instaló en su pecho. Lo entiendo y seguiré apareciendo día tras día hasta que te lo haya demostrado. La gripe golpeó el orfanato como una tormenta, arrasando a los niños con una velocidad despiadada. Uno por uno enfermaron, su fiebre se disparó en sus pequeños cuerpos atormentados por escalofríos y toses. La hermana Evelyn trabajó incansablemente
pero había demasiados niños y no suficientes manos. El Dr. Lawson llegó al orfanato una mañana helada para encontrar la sala de recreación transformada en una enfermería improvisada. Filas de catres se alinean en las paredes, cada una con un niño envuelto en mantas, sus caras enrojecidas con fiebre. El aire estaba denso con el amargo olor a desinfectante, y los sonidos apagados de la respiración dificultosa. La hermana Evelyn lo recibió en la puerta, su expresión tensa por la preocupación. Es malo, doctor, peor de lo que hemos visto. Nunca nos estamos quedando sin medicina, y no tenemos suficiente equipo para monitorear todos sus signos vitales. Lawson asintió arremangándose. Haré lo que pueda. Durante días trabajó las 24 horas cuidando a los niños mientras la gripe seguía su curso. Administró líquidos, ajustó los niveles de oxígeno, monitoreó sus síntomas con un cuidado que sorprendió incluso a él mismo. Sintió el dolor en su propia espalda y hombros, el cansancio que desdibujó los bordes de su visión, pero se obligó a seguir adelante. La tercera noche, mientras controlaba la temperatura de Tina, una niña de 6 años con cabello rizado y ojos grandes y febriles, la escuchó susurrar en voz baja: ¿Vamos a estar bien, doctor Henry? Hizo una pausa, sintiendo el peso de su pregunta asentarse en su pecho. Tiempo en el orfanato. Recordó la tranquila vulnerabilidad en sus ojos cuando se presentó en su puerta con flores. La determinación en su voz en la reunión del ayuntamiento. Tal vez no esté más allá de la redención, pensó, sintiendo un destello de esperanza calentar su pecho. Tal vez todos seamos capaces de cambiar si se nos da esta oportunidad. Los terrenos del brillante orfanato del futuro se transformaron. El césped delantero estaba decorado con cadenas de luces de colores y mesas cargado de comida y artesanías caseras. El aire estaba lleno de los alegres sonidos de las risas de los niños, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y las suaves notas de la música de una banda local. Era una celebración, una comunidad uniéndose para marcar la apertura de la nueva clínica gratuita. El Dr. Lawson estaba cerca de la entrada. Observando cómo las familias se arremolinaban saludando a viejos amigos y vecinos, sintió una extraña sensación de pertenencia, una calidez que no tenía nada que ver con el sol primaveral que brillaba sobre ellos. Vio los rostros de los pacientes que una vez había despedido: Angela Williams, Terrell Brooks, María Hernández, pero en lugar de hostilidad, sus expresiones eran tentativas, curiosas, como si lo estuvieran viendo por primera vez. Sara estaba cerca, acunando a ella en un cabestrillo sobre su pecho. Su expresión pensativa mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, captó la mirada de los y por un momento compartieron una comprensión sin palabras, un reconocimiento del viaje que habían tomado y el inesperado terreno común que habían encontrado. Lawson se dirigió hacia ella, sus pasos cuidadosos, como si tuviera miedo de sobrepasar los límites. Miró a ella, quien lo miró con los ojos abiertos y sin pestañear. «Es hermosa», dijo en voz baja, su voz áspera por la sinceridad. Sara asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Gracias, es un recordatorio de por qué hago esto, por qué todos seguimos luchando». Lawson asintió mirando a la multitud que se había reunido para celebrar la apertura de la clínica. Pensó en los niños en el orfanato, de las innumerables familias que habían estado sin atención durante demasiado tiempo. «Quiero creer que podemos seguir haciendo una diferencia, que no es demasiado tarde». Sara lo miró a los ojos y por primera vez vio un tipo diferente de determinación en sus ojos, una que venía de un lugar de humildad, de un deseo genuino de ser mejor. «Mejor no es demasiado tarde», dijo suavemente. «Y ya has dado los primeros pasos». El Dr. Lawson se lanzó a su nuevo papel trabajando junto a Sara y la hermana Evelyn para expandir el alcance de la clínica gratuita. Pasaba sus fines de semana en el orfanato leyéndoles a los niños, ayudándolos con sus tareas, aprendiendo sus historias. Se encontró esperando con ansias el tiempo que pasaba allí, el sentido de propósito que se había convertido en una parte silenciosa pero persistente de su vida en Crestwood. Se enfrentó a la resistencia de los colegas que todavía dudaban de su sinceridad, pero ya no sentía la necesidad de justificándose ante ellos. Se concentró en cambio en construir alianzas con escuelas locales, capacitar a estudiantes de medicina y asesorar a médicos jóvenes como Amanda Jones, que una vez se habían enfrentado a las mismas barreras que él había ayudado a crear. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentado en su oficina revisando informes clínicos, recibió un golpe en la puerta. Miró hacia arriba y encontró a Tyrell Brooks de pie en la puerta con una sonrisa vacilante en su rostro. «Solo quería decir gracias, Dr. Lawson, por todo lo que ha hecho». La garganta de Lawson se apretó y se encontró luchando por encontrar las palabras. «Lo aprecio, Tyrell, pero sé que todavía tengo mucho que compensar». Tyrell asintió, pero no había amargura en sus ojos. «Sí, pero lo estás intentando y eso vale algo». Cuando Tyrell se fue, Lawson se reclinó en su silla sintiendo una tranquila sensación de satisfacción instalándose sobre él. No era la absolución todavía, pero era un comienzo. El orfanato bullía de vida en una cálida mañana de verano. El aire se llenó con el aroma de la hierba recién cortada y el sonido de las risas de los niños. El Dr. Lawson se sentó en los escalones de entrada y observó cómo Jaden y Tina se perseguían por el jardín.
sus voces levantando en gritos felices. Sara se unió a él sentándose en los escalones a su lado. Ella acunó en sus brazos al bebé. Había crecido en los últimos meses, sus mejillas regordetas rosadas con el calor del sol. Gracias, Lawson. Sara, dijo su voz suave, nunca pensé que terminaríamos aquí. Pero me alegro de que lo hayamos hecho. Lawson asintió mirando la escena frente a ellos. Pensó en el viaje que los había traído aquí, los errores que había cometido, la redención que había encontrado. Yo también. Dijo en voz baja, no sé si alguna vez compensaré lo que he hecho, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida intentándolo. Se sentaron juntos en un cómodo silencio mirando a los niños jugar en el patio soleado, y por primera vez en mucho tiempo Lawson se permitió tener esperanza en el futuro, uno que no estuviera definido por su pasado sino por la posibilidad de cambio. Si te conmueve esta historia de transformación y esperanza, asegúrate de presionar el botón suscribirse y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia que toca el corazón, y no olvides darle un me gusta a este video si crees en las segundas oportunidades.